Bienvenido a todas y a todos a este conversatorio que han organizado Verónica Estedile Luna, Federico Cortés y Malena Pastoriza, y que va a tener una invitada de lujo como es Judith Podlubny. Entonces, la idea de este conversatorio surgió en el Centro de Teoría y Crítica Literaria, que como ustedes saben pertenece al IDIX, de nuestra querida Facultad de Humanidades. Entonces, la idea fue, en principio, la posibilidad de que se constituya en un espacio muy fructífero de intercambio entre diferentes proyectos de investigación. Lo habíamos pensado como un espacio en principio presencial, pero luego nos ganó la pandemia y lo tuvimos que hacer virtual, y también la virtualidad nos resultó finalmente un espacio muy propicio que tenía sus ventajas. En principio, bueno, estos conversatorios intentan ser, digamos, un espacio democrático porque permiten el intercambio entre diferentes grupos de investigación, de investigadores, como solemos llamarlos, formados, avanzados, y de investigadores en formación. Y también creemos que es un espacio, digamos, amigable, relativamente sencillo. No necesitamos buscar subsidios. Los contactos se hacen a través de la web, y esto permite acercar a investigadores de diferentes puntos del país, de diferentes países y hasta de diferentes continentes. Entonces nos parecía que esta posibilidad de formar redes de investigación, algo que está ahora muy presente en todo investigador, bueno, el conversatorio era un lugar para propiciar este tipo de encuentro. Por otra parte, también hemos creado muy recientemente un canal de YouTube del Centro de Teoría y Crítica Literaria, y aquí va a ser como digamos, un lugar, un repositorio donde se van a conservar estos conversatorios, la grabación de estos conversatorios, y que, como sabemos, al ingresar en la web van a estar dispuestos para que cualquier internauta pueda mirarlos, para cualquier investigador de diferentes lugares pueda consultarlo. Nos parecía que era que debíamos aprovechar este nuevo modo, este nuevo formato donde la investigación también está circulando. Bueno, entonces ahora ya sin más los dejo con los chiques y nuestra querida invitada. Los despido. Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Verónica y junto con Federico Cortés y Malena Pastoriza organizamos este conversatorio con Judith Podlubny que titulamos Andar por Andar, el camino crítico. Bueno, lo organizamos desde el Centro de Teoría y Crítica Literaria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, como dijo Teresa recién. Así que bueno, un agradecimiento a Teresa por estar acompañándonos en este momento, y al Centro de Teoría y a la facultad también por el apoyo, no solo digamos, en el proceso, sino también por hacer posible que este video pueda subirse y estar disponible para todas aquellas personas que les interese. Y bueno, especialmente un agradecimiento a Judith por haber aceptado conversar no solo con nosotros tres en esta oportunidad, sino también con todas las personas que están participando de este encuentro, porque bueno, un poco esa es la idea de los conversatorios: invitar a investigadores cuyas trayectorias nos parecen no solo significativas, sino que también dialogan con distintos proyectos de investigación que se inscriben en el centro, y el objetivo es, bueno, poder preguntarles acerca de sus recorridos, de sus decisiones, de los problemas que se encuentran en el proceso de investigación. Es decir, bueno, abrir eso que a veces nos encontramos ya finalizado, ¿no? En un libro, en un artículo, en un capítulo. Bueno, abrirlo a inquietudes, a preguntas, a dudas, para, bueno, para conversar también, porque tanto para Federico como para Malena
como para mí, y esa es la razón por la cual invitamos a Judith. Sus trabajos han sido siempre una suerte de compañía y diálogo prolongado en nuestras investigaciones, en nuestra formación como becarios, tesistas, y bueno, nos interesaba seguir haciendo extensivo ese diálogo. Bueno, brevemente voy a presentar a Judith y después les dejo con Malena, que va a ser la primera pregunta. Judith Podlumne es profesora titular en la Universidad Nacional de Rosario e investigadora del CONICET. Es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, directora del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria de la Universidad de Rosario. Publicó los libros Escritores de Sur, Los inicios literarios de José Bianco y Silvina Ocampo en Beatriz Viterbo Editora en el 2011, y artículos sobre narrativa argentina del siglo XX, sobre Silvina Ocampo, Victoria Ocampo, Adolfo Bioy Casares, Wilcock y Borges. También sobre publicaciones culturales y literarias, como las revistas Sur, Contornos, 700 monos, y sobre críticos y ensayistas culturales, como Beatriz Arlo, Horacio González, Nicolás Rosa, María Teresa Gramulio y Oscar Mazzotta, en libros y revistas nacionales e internacionales, y en la historia crítica de la literatura argentina dirigida por Noé Gitric. También editó María Teresa Gramulio La exigencia crítica, junto con Martín Prieto, en Beatriz Viterbo Editora en el 2014, y Un arte vulnerable, la biografía como forma, junto con Nora Avaro y Julia Musitano en la editorial Nube Negra en 2018. Fue directora de la Maestría en Literatura Argentina de la UNR y profesora del taller de tesis de la carrera de posgrado. Bueno, muchas gracias y a continuación los dejo con Malena. Hola, buenos días. Bueno, quería aprovechar para volver a agradecerle a Judith por haber participado de este encuentro, que fue muy lindo, muy fructífero para nosotros. También agradecerle a Teresa y al equipo de CTCL por facilitar la publicación y difusión de este video. Bueno, mi intención es recuperar la primera pregunta que le hicimos a Judith, que dio pie a su conversación, y que un poco arma un puente entre la presentación que acaba de realizar Vero, el título del encuentro y los siguientes temas que vamos a tratar en la charla, reparando un poco en por qué le pusimos Andar por andar, el camino crítico, que fue un título que nos sugirió Judith, reescribiendo, reelaborando un ensayo de Starobinsky. Le preguntamos concretamente cómo describiría ella ese andar por andar y cómo se fue dando su encuentro con cada uno de los temas, problemas que ha ido abordando a lo largo de su carrera como crítica, ¿no? Desde sus primeros trabajos con la revista Sur, hacia la recepción de Barthes en Argentina, su interés por la formación de la crítica, o la juventud de la crítica, o sus trabajos sobre la biografía como forma. También porque creemos identificar en esa elección, ¿no? En el modo en el que se fue guiando esa elección, una apuesta por una forma de trabajo en la que el método, el acercamiento, el modo de acercarse a esos objetos nunca preexiste al objeto, ¿no? Y hay algo que se da en ese encuentro. Así que bueno, los dejamos con la respuesta de Judith. La gente de la Editorial Municipal de Rosario me preguntan si no quiero escribir ese estudio preliminar a Nacionalismo y Cosmopolitismo de María Teresa Gramuglio, que terminó siendo que eran unos estudios muy pautados, que eran que tenían que tener forma biográfica. Y yo dije que sí, digo, eso me lo proponen Nora Avaro, Martín Prieto y Daniel García Helder, y ahí empieza algo muy bueno para mí, porque digo que sí sin saber en lo que me estaba metiendo, y bueno, y aparece como este nuevo, yo no diría, es como orden de problemas, que son las escrituras biográficas. Es cierto que también ligada a las escrituras críticas. Bueno, en ese momento se me arman como dos grupos que después van creciendo, dos interlocuciones, ¿no? La gente del PIP y los amigos de biografía, digamos, con lo que después vamos a hacer el arte vulnerable y armamos el libro y demás. Y ahí sí diría, como dice el biógrafo de Derrida, como dice Benoît Peters, a partir de ahí yo empiezo a sentir que la investigación llama a la investigación, digamos.
que una cosa encadena con la otra y son cosas de lo más, son los caminos que se abren, se van multiplicando, son distintos. Doy un ejemplo, a ver, para que vean cómo cómo iba proliferando la cosa. Empiezo a trabajar sobre Gramuglio, a quien, bueno, había sido mi directora de tesis, y todos saben esa parte, la conocen, digamos. Descubro que María Teresa había escrito, se había iniciado, los comienzos de María Teresa habían sido en una revista de acá, local, regional, 700 monos, que era una revista que hasta ese momento nadie conocía y que contemporáneamente Osvaldo Aguirre empieza como a exhumar, hace una antología, bueno. Entro por María Teresa 700 monos, digamos, entro por Gramuglio, empiezo a leer 700 monos, encuentro lo que esperaba encontrar, encuentro más de lo que esperaba encontrar, y aparece Nicolás Rosa. Aparece un Nicolás Rosa, traductor de Barthes, ¿no? Descubro como otra zona de problemas. Quiero decir, las traducciones de Nicolás de Barthes, descubro una nota que Nicolás, la primera nota que se escribe sobre realidad política, literatura argentina y realidad política de Viñas, una nota buenísima de Nicolás sobre Viñas, y otra nota buenísima de Nicolás sobre Mazota, sobre sexo y traición en Roberto Ar. Entonces ahí ya aparecía como toda otra zona. Escribo sobre 700 monos, empiezo a escribir sobre Barthes, el primer Barthes de Nicolás. Entonces ahí inicia algo que uno diría, bueno, es otra línea de investigación, la recepción de Barthes en la Argentina. Después Alberto me invita, cuando arma el libro sobre Barthes, ¿querés escribir? Bueno, voy a escribir sobre el Barthes de Mazota. Otro mundo. Digo, y todo empieza como, ¿no? No sé, se va armando. Y después de, bueno, el Barthes de Mazota, el Barthes de Nicolás, tengo que escribir sobre Sarlo y el Barthes de Sarlo. Bueno, y así se van como, digo, así, azar y desvíos, ¿no? Así en base a azar y desvíos se va armando, esto, digamos, en lo que estoy todavía y sobre lo que, bueno, ahora sí siento que hay que armar el libro sobre lo que hice acá. Entonces le pedí a Alfonso Mayo porque no, me cuesta mucho, necesito mucho a alguien con quien hablar y conversar el índice y que me ayudara. El libro de Sur, perdón, el libro de Sur lo armé muy en conversación con Nora Baro, ¿no? El índice, las formas, quiero decir, entre la tesis y el libro hubo muchas conversaciones, mucha edición, muchísima edición. Bueno, voy para retomar algunas de las cosas que dijiste. Bueno, nos puso muy contentos la noticia de que va a salir un libro con una selección de tus publicaciones. Lo vamos a esperar con mucho gusto. Sobre esta idea como del andar por andar, pero también de la importancia que tiene para vos la reflexión sobre la escritura, cómo materializar en la escritura tus intuiciones de lectura, pero sobre todo esto último que decís, de cómo la importancia del diálogo con el otro, o con un otro, con otro lector, porque nos llamaba la atención, nosotros también identificábamos como más o menos esas zonas y esas preguntas en tu trabajo, un primer momento, con un trabajo más sobre la conjunción, podríamos decir, entre historia y teoría, que sucede ahí, y otro segundo momento más en relación a la escritura y la vida, y todos estos trabajos sobre la biografía que mencionabas. De todas maneras, nos parecía que a todo eso estabas siendo guiado de alguna manera por una intención de situar, digamos, de leer en esos acontecimientos críticos, históricos y literarios, situar ahí una mirada que desacartone o que desujete lecturas ya cristalizadas sobre esos objetos. Como justamente me llamó la atención que dijeras, ¿no? Como tu percepción de que otros lo hicieron mejor que vos y con más sutileza, porque justamente una cosa que para mí
sobresale en todos tus trabajos, es una sutileza, situar ahí en eso que, en lo dicho, digamos, y en el conocimiento de la historiografía sobre cierta época y demás, situar ciertos matices que encontrás vos y que no es todo lo mismo, digamos, no todo Barthes es lo mismo, qué Barthes toma hacerlo, en qué momento, de qué manera lo hace, digamos, como demostrando que es valioso seguir pensando ciertos temas, ¿no? Como volver sobre ciertos temas siempre es productivo, en tanto justamente en el diálogo con otros y con esas lecturas se pueden encontrar otros matices que quizás estamos pasando por alto. Y en relación a esto también como señalar, que nos llamaba mucho la atención como en muchos de tus trabajos se parte de escenas de lectura, ¿no? Y ahí también está el diálogo entre escrituras y entre subjetividades, ¿no? Sarlo leyendo a Barthes, Mazzotta leyendo a Barthes, Victoria Ocampo leyendo a Silvina Ocampo, ¿no? Como que había algo ahí que para mí trama justamente esto que estuviste diciendo, de cómo es que otros trabajaron con la escritura, trabajaron sus propias intuiciones críticas en la escritura. Me parece que, bueno, nada, queríamos resaltar eso, porque es un modo de trabajo que a nosotros nos parece muy valioso, digamos. La pregunta está instalada ahí en la escritura, pero también en el encuentro que se produce en la lectura, ¿no? ¿Qué es lo que ciertas lecturas destacan? ¿Qué es lo que ciertas lecturas omiten? Bueno, eso. No sé si es una pregunta concreta, No, pero... cuan- a ver, cuando cuando conversábamos de esto, yo pensaba, ¿cómo lo diría yo? Esto que ustedes ven, digamos, que me pareció, me resultó como muy iluminador que me lo dijeran, porque primero me resultó muy iluminador, porque bueno, no sé, no tengo mucha claridad sobre, ¿no? Sobre mis trabajos, como que me tuve que poner a pensar, a ver, ¿y por dónde fui? ¿Cómo fui? ¿Qué hago? Bueno, y esto digo, no es cierto lo que ustedes percibían y me decían que, digamos, en mis términos yo diría, a mí me interesan mucho los consensos, ¿no? A mí lo que me interesa es, digo, y lo podía después reponer en varios de mis trabajos. A mí me interesa mucho como examinar, interrogar, no sé cuál sería el término, cómo se construye y cómo se cristaliza un consenso. Y ese consenso puede ser un consenso crítico, puede ser un consenso historiográfico, no sé, un consenso crítico, digamos, la valoración de la literatura de Silvina Ocampo, ¿no? Bueno, se lee así, a mí me parece que hay que leerlo así, digamos. Me parece que faltaría esto, o, bueno, un consenso historiográfico, Sura en los 60, Contorno en los 50, digamos, cómo se había leído eso, un consenso político, el antiperonismo de Sur, allá había que encontrar un matiz en el antiperonismo, en la homogeneidad antiperonista, y lo encuentro. Y lo encuentro porque, no, digo, lo encuentro y, o no sé, no sé, un consenso intelectual, cómo se lo lee a Barthes en punto de vista. Bueno, quiero decir, me interesa, lo que sobre todo me interesan son cómo se establecen consensos de distintos alcances, de distintos tenores, ¿no? Me interesa, quiere decir que me interesa mucho interrogar cómo, digo, hago un trabajo muy minucioso que siempre me lleva mucho tiempo, ¿no? Como esa zona como más genealógica del trabajo, ¿no? Porque es meterse adentro de ese consenso, es saber cómo se sustentan esos acuerdos, qué valores los regulan, digamos, cómo se formaron, por qué perviven, cuáles son las fuerzas que hacen que esos consensos pervivan, digamos, hasta que digamos, en el medio de esa exploración aparece, yo diría, un dato o un matiz o un pormenor que
que no es que va a contradecir esos consensos, porque rara vez encuentro nada que contradiga lo que los otros han dicho así frontalmente. Digo, nunca encontré nada, no diría que esos consensos están... quiero decir, no es que sería capaz de suscitar nuevos consensos, sino que lo que hace el trabajo de escritura y de investigación es un poco descomponerlos, digamos, ¿no? Restarles homogeneidad, restarles consistencia. Muestra esos consensos un poco menos unánimes de lo que se pretenden, digamos. Eso sí, reconozco que eso es algo que es como encontrar el matiz que hace la diferencia, es algo que en cierto sentido describe mi modo de leer, en lo que me reconozco, digamos, ¿no? Es como, es un poco seguir la pista de aquello que los consensos tienen que olvidar o que tienen que denegar para poder configurarse, para poder mantenerse y luego para poder consolidarse, digamos, ¿no? Encontrar eso, sí, quiero decir, no sé, un ejemplo para volverlo un poco más, para los que no saben de qué estoy hablando estrictamente, no sé, una vez escribí un artículo que era sobre Sur en los 60, ¿no? La historiografía crítica sobre la revista Sur dice que Sur en los 60 es una revista que está acabada. Quiero decir que por el envejecimiento de sus miembros, por el envejecimiento de los problemas con los que trata, todo eso es cierto. Ahora descubro que en ese momento hay un grupo de jóvenes activísimos, ¿no? Que después van a ser críticos que me interesan especialmente, Silvia Molloy, Edgardo Kosarinsky, críticos y escritores, bueno, Alejandra Pizarnik, Yvonne Bordelois, me estoy olvidando de alguien, que empiezan a leer a Silvina Ocampo de un modo bastante distinto a como se la había venido leyendo en ese momento, ¿no? Entonces, en el medio de cierta decadencia de la revista, aparece este grupo de una enorme vitalidad. Entonces, se relativiza la idea de que, quiero decir, Pezzoni, miren, me estoy olvidando de Pezzoni. Me acordé porque en los últimos años Pezzoni dirige varios números de la revista Sur sobre el final de Sur, y son números buenísimos. Ahí hay una investigación por hacer. Ahí hay una investigación por hacer. Digamos, Pezzoni dirige, bueno, cuando ya nadie la quiere dirigir, cuando... alguna vez pensé, digo, bueno, ya está, esa no la voy a hacer yo. Pero sería lindo que alguien la hiciese, ¿no? Como en el medio de esa declinación de los problemas, del envejecimiento de los miembros y demás, aparece este grupo y empiezan a publicarse cosas nuevas, ¿no? Y cada una de estas, son todos muy jóvenes en ese momento, y cada uno de ellos después tienen unas trayectorias muy revitalizadoras de lo que va a ser la crítica argentina. Solo Molloy y Pezzoni, solo pensar en esos dos, ¿no? En ellos dos. Entonces, bueno, a eso me refiero como con descomponer ciertos consensos. Es cierto que Sur, las dos cosas son ciertas, quiero decir, ¿no? Bueno. Sí. No sé si se entendió lo que quería decir. ¿Puedo dar otro ejemplo? Yo lo entendí. Si alguien no entendió y quiere intervenir, es ahora un buen momento, si no seguimos. Bueno, me parece ahí Judith, en esto que estás destacando sobre la discusión con algunos consensos establecidos sobre algunos temas, digamos, sobre algunos objetos determinados, y cómo vos ahí, como tu camino crítico, digamos, sería, bueno, ir a buscar ahí el matiz, que bueno, que justamente es eso, ¿no? Es un matiz que no necesariamente termina por reconfigurar totalmente Nunca. e instituirse como otro consenso, digamos. No. No es justamente, me parece que la apuesta justamente está ahí, ¿no?
tampoco yo creo que ni aunque quisieras, ni aunque existiera, no lo encontrarías, porque no es eso lo que estás queriendo hacer, porque no es justamente esa la lógica del matiz que se está intentando reconstruir para matizar justamente un consenso establecido. En línea con eso, a mí me parecía que, bueno, justo para seguir con esto que venías mencionando de Sur, que bueno, que es un movimiento que vos hacés tanto en Sur en los 60, como también en la Sur anterior, digamos, en la que tomás específicamente en el libro, en Escritores de Sur. Ahí, una de las cosas que yo siempre tomé como, digamos, que yo leí ahí y que trataba de interpretar, es que vos estás partiendo siempre ahí de una forma en particular de pensar lo literario para realizar estas, digamos, estas búsquedas de matices en los consensos establecidos de la historiografía, de la crítica y bueno, también de la teoría. Entonces, a mí, particularmente a mí, que me formé con un montón de lecturas que vienen tuyas, que vienen de Miguel, que vienen de Alberto, siempre eso está muy anclado con una forma específica de leer eso que identificamos con el discurso de la teoría literaria extranjera, digamos, generalmente de la teoría literaria francesa, pero no solo eso. Entonces, queríamos como también charlar en un sentido un poco más biográfico, si nos quisieras contar cómo fueron tus encuentros con eso que identificamos como teoría literaria extranjera, cómo afectaron en tus formas de concebir los problemas específicos de la literatura, y también ahí me quedé como cuando hablábamos sobre esta pregunta, me quedaba pensando en que también hay una apuesta, digamos, en que uno puede identificar en tu trabajo crítico, digamos, en pensar lo propio de esas apropiaciones, de esas teorías literarias extranjeras, digamos, lo propio, lo digo en el sentido de los críticos con los que, de los críticos y de los compañeros con los que has tenido, digamos, conversaciones, con los que has estudiado, con los que has aprendido. Y cómo eso también es una manera como, no es la palabra reivindicar, pero sí poner de manifiesto, digamos, también como las operaciones que aparecen en todos esos, que vos tomás como objetos, digamos, Rosa, Mazota, Sarlo, incluso Gramulio, todos. También ahí hay una apuesta, digamos, por destacar lo propio de esas lecturas, ¿no? Son un montón de preguntas, Fede. O sea, voy a ir como pueda respondiendo, porque son muchas juntas, digamos. No sé si empezar por lo anecdótico o empezar por el lugar que tendría la teoría para... Empiezo por ahí. ¿Qué lugar tendría la teoría? Digamos, empiezo por como la respuesta, la faceta más conceptual de tu pregunta. Digamos, ¿qué lugar tendría la teoría, la forma, a la hora de formular las preguntas de la investigación, ¿no? Ahí yo creo que tendría que decir, hay algo que se relaciona directamente con mi modo de trabajar, que es el modo que aprendí, digamos. Y lo primero que haría habría que especificar a qué llamamos teoría literaria, porque me parece que, quiero decir, ¿a qué llamamos teoría literaria si aceptamos lo que dice de Mann, de que el hecho de que el principal interés de la teoría literaria consista en la imposibilidad de su definición, ¿no? Entonces ahí como me parece que ese es como algo que habría que despejar, y algo que yo intenté como despejarme a mí misma en la introducción al dossier Fin y Resistencia de la Teoría, ¿no? Decir, bueno, a ver, porque ahí en ese contexto yo conversaba con un texto de Graciela Montaldo sobre, bueno, la teoría se ha convertido en nuestra lengua franca, y con un texto de Marcelo Topuzian, que era, bueno, como se ha convertido en nuestra lengua franca, lo que Marcelo decía es,
la teoría está muerta, ha perdido su potencial político, digo. Y ahí yo, bueno, lo primero que era como, trataba como de pensar cuáles eran los alcances, incluso todavía más allá de estos dos diagnósticos, de esta cláusula de Deman, la idea de la imposibilidad de su definición, que es como una cláusula que es un enunciado que, de un modo, en cierta forma comprensible, despierta todas las prevenciones de quienes rechazan, digamos, las sofisticaciones, no sé, los manierismos, por decirlo de alguna manera, teóricos, pero que para mí, como para mí, digamos, esa cláusula es como una invitación a pensar, ¿no? Es el problema en el que estamos interesados. Y ahí yo decía, en ese dossier yo decía, bueno, la teoría no es una forma de conocimiento, me costó un montón, aunque les parezca mentira, llegar a esta formulación. O sea, la teoría no es una forma de conocimiento, no es un discurso, no es una trama categorial específica, digamos, a disposición de un objeto preexistente, sino que es, y lo decía sobre todo a partir del vínculo entre teoría y literatura tal como lo plantean los románticos alemanes, que es en lo que Deman está pensando, por otra parte, decía, bueno, es el modo en el que el saber sobre la literatura experimenta la fecundidad de su falta de objeto. Lo tengo que citar porque me costó un montón, como pensar, bueno, la teoría es eso para mí, ¿no? La teoría es la lengua en la cual ese fondo forma, en la que tengo que arreglármelas cada vez para enunciar, para conceptualizar los problemas, las preguntas críticas que quiero plantear. Y me las tengo que arreglar cada vez porque no es una lengua constituida de una vez y para siempre, digamos, es una lengua en permanente estado de redefinición, de ebullición, ¿no? Nunca plenamente realizada, digamos, ¿no? Diría, es la lengua en la que la escritura tiene que propiciar el encuentro entre la generalidad de los conceptos y esa zona de impresiones, esa zona singular de impresiones que definen una experiencia de lectura. Entonces, bueno, para mí la teoría, cuando hablo de teoría, hablo de algo así, ¿no? De la lengua en la que se propicia ese encuentro. Y se propicia y se formula ese encuentro. Por ejemplo, yo pensaba, oye, mientras preparaba un poco lo que les iba a decir, es para mí la lengua que tiene que suscitar el encuentro entre lo que Agamben dice sobre la noción de vida, todo lo que Agamben dice sobre la noción de vida, y el modo en el cual yo leo la forma en que Mariana Enríquez cuenta la vida de Silvina Ocampo, por ejemplo, ¿no? Digo, esa es la lengua en la cual esa mezcla es, digo, ahí se define para mí el carácter performático de la teoría. A eso quería llegar. Al tenor, ¿no? Digo, a la puesta como en juego de la teoría cada vez en el acto crítico. Bueno, yo diría así incide, de ese modo incidiría. Son cuestiones sobre las que conversamos mucho, bueno, en ese PIP de resistencia a la teoría con Miguel, son cuestiones que además, digamos, yo aprendí mucho, aprendí de Alberto sobre todo, y también de Miguel, digamos, ¿no? Me acuerdo de escucharlo a Miguel decir durante mucho tiempo, algo que después él escribió en su libro sobre metodología de la investigación, que es, digo, insistir en la idea de el problema es el método. Yo me acuerdo de Miguel diciendo, bueno, el problema es el método, y yo tratando de decir, bueno, a ver, y cuando querés decir el problema es el método, estás diciendo varias cosas. Entonces, tratando de deslindar lo que lo que yo entendía que Miguel quería decir. Bueno, el problema es el método, entonces, está bien, el modo de proceder de cada investigación no preexiste a la investigación, es decir, se va definiendo con la construcción del problema, y si las cosas son así, digamos,
los asuntos, los objetos tampoco preexisten, ¿no? Quiero decir, en el modo, en el curso que va tomando la investigación, vamos encontrando el modo de proceder y configurando el problema. Sí, eso lo hablamos siempre, que yo no se lo escuché, te lo escuché decir a vos, el problema es el método, digamos, cuando viniste en 2012. Y Pero es de bueno, Miguel, ¿eh? claro, sí, No sí, es, sí, pero digo, en estos días que estuvimos, cuento así un poco, que estuvimos conversando sobre, haciendo como la preparación de esta conversación, yo como que le contaba a Judith que es una cláusula que también te lleva a mucha angustia, digamos, porque sí, sí. te hace, o sea, es como en el momento digamos, en el momento de la escritura, la reflexión por cuáles son los posicionamientos, digamos, las decisiones metodológicas que uno o una está tomando en ese momento para escribir y para delimitar un objeto, para delimitar un problema, intentar reflexionar sobre ese acto es muy laborioso, digamos, y te arroja por momentos como a un estado de, digamos, de incertidumbre por un lado, y por otro lado también de exposición ante la multiplicidad de otras formas que podrían tomar esas decisiones metodológicas, que a veces se hace como difícil de manejar y difícil de sostener, ¿no? Sí, Y yo bueno, te yo lo culpo a dije vos, digamos, de no, sí, pero yo una cosa que a mí, yo dije al principio, digo, yo empiezo a escribir y entro en un estado de zozobra, ¿no? Entro como en un estado de zozobra y de intranquilidad que me acompaña, también de muchas, digo, hay momentos muy dichosos, ¿no? Donde cuando uno siente que el encuentro se produjo, o que algo se acomodó, digamos, o que durante 2 páginas el trabajo va tomando su curso. Quiero decir, también tiene eso. A mí me parece que si algo enseña de Mann y el pensamiento sobre la resistencia y de la teoría, es algo que Alberto precisó en un ensayo que se llama la resistencia a la ironía, es la necesidad de asumir como parte de nuestro trabajo, ¿no? Justamente esa dificultad y esa posibilidad, digamos, asumirla como una dificultad, pero también como una posibilidad, el hecho de la resistencia que ejerce el medio con el que trabajamos, que es el lenguaje, ¿no? Quiero decir, la resistencia que el medio en el que trabajamos ejerce sobre lo que hacemos. Quiero decir, ¿no? Bueno, hay que tolerar esa incertidumbre de que quiero decir que el carácter primordialmente figural que tiene el lenguaje, para hablar en términos de Paul de Man, ¿no? Por sobre cualquier intento de conceptualización. Es como si siempre se escapa. Siempre parece que se escapa. Que lo quiero decir y tengo que volver a intentarlo, ¿no? Bueno, eso forma parte, reconocer eso abre una posibilidad y suma una dificultad. ¿No? Bueno, a mí me parece que eso es así, y que, bueno, después está la cuestión de becarios e investigación, digamos, ¿no? Pero igual me faltaba la dimensión más anecdótica de la Sí, respuesta. Lo que que me la habías preguntado dimensión era... que en una de las cosas, digamos, para retomar un poquito esa parte de la pregunta, una de las, digamos, de las insistencias que uno puede percibir, digamos, en tus distintas búsquedas, hay algo que aparece como muy frecuente, y es como esa indagación sobre los comienzos, digamos, sobre la infancia, sobre no lo originario, digamos, pero sí como una especie de rememoración, digamos, de tiempo de rememoración, que siempre va hacia atrás, digamos, que arroja el movimiento hacia una anterioridad, y, y entonces en esa línea que yo, digamos, bueno, que podemos ver tan clara en tus distintos como trabajos, iba la segunda parte de la pregunta, de preguntarte, digamos, como por tus propias experiencias, digamos, como una parte más biográfica, y a la vez tratar de pensar ahí qué hay en eso.
O sea, mis primeros contactos con Barthes, con Blanchot, diría, con Deleuze, con Foucault y con Derrida, por lo menos, digamos, muy fragmentariamente, muy desordenadamente. Son contactos que se producen, yo diría, en los pasillos de la carrera, de la facultad, en los pasillos de la facultad mientras estoy cursando la carrera de grado. Empiezo a leer, que fueron muy... Los pasillos fueron ámbitos de formación, quiero decir, lo extracurricular de la carrera de letras fueron ámbitos de formación, para mí, yo diría, más importantes que la carrera de grado. Capaz que es una exageración, porque vieron que la memoria es muy creativa. Entonces, ojo que puedo estar diciendo cualquier cosa. Pero yo estudié en Rosario en los años 90, que fue un momento, digo, es como si crece en la memoria. Me acuerdo de cosas. Bueno, y en ese momento, digo, por el encuentro con estos autores, como diría, con la teoría, en ese momento tengo como varios recuerdos. Primero, cursar la materia con Nicolás, Rosa, delirio así, solo leímos Nietzsche, todo el año leímos Nietzsche. Todo el año, claro, mientras estaba ocurriendo, uno estaba desesperado como estudiante, pero después leímos solo Nietzsche, en lo que era teoría 2, digamos, ¿no? Y resultó buenísimo, porque para leer Deleuze fue buenísimo, quiero decir, bueno, eso en primer lugar, no en los pasillos, sino en la carrera de grado, y después en los pasillos. Primero Alberto y después el grupo de teoría, que en ese momento integraban Analía Capdevila, Sergio Cueto, Sandra Contreras y Adriana Astuti. Yo leí la teoría y Alberto hacía como unos cursos que duraban 2 días, que iban, entonces decía, bueno, leíamos 2 ensayos, uno de Blanchot y uno de Barthes, no me acuerdo, lo que puede la literatura. Tendría que haber buscado los títulos en mi currículum, lo que puede la literatura. Entonces los mismos que éramos estudiantes de él en el grado, porque él era JTP de Análisis y Crítica 1, le hacíamos de público en esos cursos, éramos 5, 6, 7, no sé si éramos 10. Aprendimos un montón. Y lo que hacíamos, lo que él proponía era como comentar los ensayos, ir contextualizando, entrando y saliendo de 2 textos, 3 textos. Después me acuerdo que este grupo, el grupo de teoría, ganan un subsidio, no sé, todavía no estaban los subsidios de investigación, era comienzo de los 90, no sé, ganan un PID, creo que era un PID sobre Deleuze, el poder de la literatura de Deleuze. Entonces ellos mismos empiezan a hacer una cantidad de actividades en las que yo, que soy estudiante, me prendo, y entonces los escucho hablar de Deleuze, leo Deleuze, entiendo poco y voy entendiendo cada vez más. Deleuze, después empiezo a hacer grupo de estudios con Alberto los sábados a la tarde, yo y otros compañeros, una cosa que no sé si ya no existe más, pero que era como una herencia de lo que había sucedido durante la dictadura, ¿no? Los grupos de estudios particulares en los que uno estudiaba con alguien. Bueno, yo hice varios años, yo y otros amigos y compañeros, grupos de estudios sobre temas que Alberto proponía, textos que Alberto proponía. Eso también fue muy importante en el encuentro con la teoría, con ir entendiendo algunas cosas. Y después tengo un recuerdo que para Blanchot sirve, Fede, que es Sergio Cueto, en la carrera de grado, un seminario sobre literatura alemana, los románticos alemanes. Y fue un seminario sobre Deleuze, sobre cómo Deleuze leían los románticos alemanes. Yo digo, entendía nada, o sea, no entendía ni de románticos alemanes, ni de no Deleuze, Blanchot, perdón, de cómo Blanchot leía los románticos alemanes. En el momento era de mucha incertidumbre porque no entendía ni una cosa ni la otra, me hubiera gustado que me contasen la historia, ¿no? Y después, bueno, a posteriori sirve
como una escena de iniciación, ¿no? Para leer Blanchot. Me acuerdo que ahí leíamos, bueno, así se fue dando para mí el contacto con la teoría, muy como fragmentariamente, muy fortuitamente, eh, así, muy azarosamente, muy azarosamente, ¿no? El azar tiene mucho que ver en las trayectorias de las personas, en las formaciones. Cuando uno estudia trayectorias también ve eso, que el azar es como un aliado enorme muchas veces. Y me había quedado una parte más que me habías preguntado, esa es como la parte más anecdótico-biográfica, digamos. Me habías preguntado algo sobre, sobre lo propio, ¿cómo era? Como Sí, si mi sobre interés... qué podías leer ahí de, digamos, de... No, es que me costaba un montón, me costó un montón formularla e incluso pensarla, digamos, pero como, sí, lo propio de esas lecturas, digamos. Si había una apuesta, decías vos, si había una Claro, apuesta aparte para pensar mía. la biografía y para pensar los estudios de recepción. O sea, una apuesta así intencional, no, digamos, hasta que no me lo dijiste, no lo había pensado nunca. Digo, no lo había pensado. Porque además si pensás cómo fui llegando a la recepción de Barthes, digo, desde Gramulio y 700 monos a la recepción de Barthes, ahí es como si se fue armando, ¿no? Eh, sí, sí me ha pasado que aprendo muchísimo, aprendo mucho de Barthes leyendo cómo Sarlo leyó a Barthes, leyendo cómo Mazzotta leyó a Barthes, eso sí, pero también aprendo de cómo Eric Martí leyó a Barthes. Entonces yo no sé si es entre lo propio y lo extranjero, ahí no sé, no, me parece que no. ¿No? No sé si hay un modo argentino de leer Barthes, a lo mejor lo haya, no lo sé. Habría que inventarlo en todo caso. Judy, Sí. paso a otra, pero hoy casi te interrumpo, pero porque dejaste ahí como muy en el pie cuando dijiste, bueno, y después están los becarios y... Bueno. No, pero digamos, voy a desdoblarlo como en dos partes y también así pueden empezar a preguntar. No lo voy a desdoblar en dos partes. Voy a, digamos, a esa pregunta, después si queda tiempo hay una más, pero porque siempre está mi insistencia en preguntarte la relación entre historia y teoría, que bueno, me parece que siempre da mucho, pero porque también te hemos robado mucho la frase de que la historia arroja su texto, entonces, pero bueno, eso por ahí puede quedar para después, pero cuando te escuchaba hablar de la cuestión del objeto, ¿no? Y esto de, bueno, el objeto se va, el objeto es el problema, que, digamos, partiendo de Miguel y el camino crítico, bueno, una dice, está bien, después están, digamos, o cómo es el vínculo, o el problema entre eso que es una experiencia y que en definitiva es, bueno, cómo la investigación va sucediendo, y después el mundo, digamos, más estructurado, digamos, eso en la institución, ¿no? Digamos, institución pensando presentarse una beca, formular un plan, donde, bueno, ahí el objeto, digamos, uno lo tiene que por lo menos poder prefigurar, o figurar, o imaginar, para poder enunciarlo. Entonces, un poco la última pregunta tenía que ver con lo que vos, digamos, podés considerar, o bueno, tal vez reformular esto, pero como los desafíos de la investigación actual, o los desafíos de la investigación, tal vez, bueno, actualmente puedan tener uno, pero capaz que no son atributos del presente, sino de la investigación misma como práctica que está institucionalizada y que en parte, bueno, tiene que serlo como trabajo, ¿no? Digamos, como profesión. Yo lo dije en relación a la angustia de Fede, porque Fede me decía, bueno, está bien, vos decís que las cosas son así, y yo creo que las cosas son así, la verdad, y que después uno negocia para hacer un plan de tesis, para pedir una beca, creo que uno negocia en la escritura, con cierta picardía, con cierta seriedad, digamos.
yo no puedo responder así a la pregunta de los desafíos de la investigación hoy, no puedo responder. Digo, quiero decir, es un problema que no sabría por dónde empezar. Sí podría responder como desde mi trabajo, a ver, yo ahí como distinguiría, porque vos me decías, cuando conversábamos me decías, bueno, hablemos de los tiempos de la investigación, ¿no? Vos me decías, hablemos de Sí, los tiempos de la investigación, claro, porque ¿no? Entre era andar por retomando, andar, vos claro, andás por andar, pero nosotros en 5 años tenemos que presentar la tesis. exacto, era como preguntándonos también Y, por digamos, como muchas veces cuando uno quiere asumir, bueno, eres con cualquier objeto, lleva un tiempo, el encuentro con el objeto, el encuentro con la elaboración de un problema, el encuentro con una decisión metodológica, lleva tiempos, digamos, lleva un tiempo que muchas veces está estructurado bueno, no, que muchas veces no, que está estructurado por las decisiones, digamos, estructurales del sistema, digamos, del sistema académico, del sistema científico, por ejemplo, una cosa es, lo charlamos con Judith, digamos, una cosa es escribir una tesis en 10 años, o en X, y otra cosa es escribirla en 4 años y medio, digamos, si querés seguir y no te querés quedar sin trabajo, digamos, y querés seguir presentándote a las convocatorias. Entonces, yo creo que ahí también se genera una angustia fuerte, digamos, que tiene que ver con el desfasaje que hay entre lo que por ahí las decisiones que uno puede decir, bueno, yo me quiero entregar a esto, digamos, quiero desarrollar una investigación de esta manera, pero bueno, los tiempos después son otros, y eso creo que termina moldeando muchísimo, no a las investigaciones de hoy, pero sí termina moldeando mucho una manera de trabajar que nos afecta, digamos, a todos y a todas en especial. Y ahí agrego una cosita, digamos que me parece que en esto del objeto, digo, sí, uno podría pensar con Barthes y Nietzsche, ¿no? Bueno, que hay algo del objeto y del método que es una ficción, digamos, y que en eso se construye, como que podríamos pensar en esta suerte de doble ficción, porque a ese momento, digamos, como que hay un largo tiempo de la investigación, sobre todo así más institucionalizada, donde uno tiene que ficcionalizar ese objeto y después también ir como reconstruyéndolo, digamos, transformándolo hasta que uno se va encontrando con una práctica, digamos, con un recorrido y unas preguntas y una forma que de pronto, no digo que encaje, pero bueno, le resulta más singular o verdadero, digamos, bueno, no sé cómo se le queramos poner en ese andar. otra vez son como varias cosas, ¿no? A la vez, digamos, porque me parece que una cosa es el tiempo que requiere nuestro trabajo más allá de los tiempos institucionales. Otra cosa son los tiempos institucionales. Yo creo que, digamos, si yo tengo que responder desde mi experiencia de trabajo, los tiempos de la investigación literaria son tiempos lentos y de larga duración, ¿no? Y precisamente por esto, porque bueno, el medio en el que trabajamos ejerce, ¿no? Es un medio indómito, no es que uno se sienta y produjo resultados, ¿no? Es un medio, muchas formas, de muchas maneras un medio indómito. Otra cosa son los medios institucionales, perdón, los tiempos institucionales, lo que ustedes dicen, las demandas, los requerimientos. Para mí es cada vez más, digo, está muy pronunciada la incongruencia entre lo que todos sabemos que demanda nuestro tiempo de trabajo y lo que le demandamos a los más jóvenes que hagan, quiero decir, esa incongruencia para mí es cada vez mayor. Digo, se pronuncia por distintos lados, ¿no? Y es una incongruencia que todos padecemos mucho, pero que sobre todo los jóvenes padecen con una intensidad a veces inhumana, digamos, ¿no? Como si digo, yo no hubiera podido escribir una tesis en
hubiera sido completamente incapaz de escribir una tesis en 4 años. No hubiera podido escribir la tesis que vos escribiste, Vero. No hubiese, pero lo digo, no hubiese podido. Ahora, lo que veo es que ustedes lo hacen, o sea, debe haber alguna... Y digo, las 2 últimas tesis que evalué son buenísimas, fueron buenísimas las 2 doctorales que evalué, que bueno, una fue la de Vero y la otra fue la de Marcos Seifert en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, digo, a mí me hubiera costado un montón. Yo creo que en algún momento ustedes adoptan, no sé si cierto pragmatismo, hay como cierta, no sé qué es, pero sucede, y de hecho todos hacen las tesis, y algunos sufren más, otros sufren menos, pero la mayoría las hace, digamos. Ahora, yo lo percibo como una incongruencia enorme, quiero decir, muchos de nosotros, y digo, bueno, yo soy lenta, pero es un tema entre muchos colegas, amigos de CONICET y de las universidades nacionales, con los que converso, digamos, y con los que comparto distintas instancias de evaluación. Y muchos reconocemos nuestra incapacidad para poder cumplir con los requisitos que les imponemos a los más, que sin embargo aplicamos, digamos, sobre los más jóvenes, ¿no? Quiero decir, estamos evaluando con criterios y con pautas de productividad, de rendimiento, que sabemos que son ajenos a hasta nuestro modo de trabajo, más que ajenos, digamos, que son formas que conspiran contra nuestra forma de trabajo, ¿no? Esa incongruencia lo que genera es efectos como empobrecedores. Yo la escuchaba los otros días, cuando Nora Catelli, en la presentación de su libro Desplazamientos Necesarios, Nora Catelli decía algo como muy sensato, a propósito del modo en el que las evaluaciones en general privilegian la publicación de papers en revistas tipo 1 y subestiman las publicaciones en libros. Y Nora decía, bueno, fíjense ustedes, cuántos grandes autores, y me acuerdo que nombró a Auerbach, nombró a Carlo Ginzburg y nombró a Walter Benjamin, dijo, fíjense en los libros de esos autores, cuántos papers encuentran citados. Los autores citan libros, dijo Nora, los autores citan libros, ¿no? Los críticos y los historiadores leen y citan libros, no citan papers. Bueno, nosotros entramos como en esa variante de hay que escribir papers, y hay que hacer una cantidad de papers, bueno, lo que todos sabemos. Yo creo que el efecto de eso es, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Que es empobrecedor. Digo, yo no tengo buenas noticias para dar ahí, digamos. No tengo soluciones. Sí, esto que les digo, por alguna razón aparecen buenas tesis. Hay gente que hace muy buenas tesis, incluso en condiciones muy exigidas, ¿no? Después lo que tengo es tengo mucha opinión sobre lo que pasa en las revistas tipo 1, ¿no? Y que todos padecemos, quiero decir, bueno, que son más o menos a lo que estamos como cada vez más acostumbrados y a la vez cada vez más irritados con lo que sucede, ¿no? Tengo cada vez más dudas sobre el sistema de evaluación de doble ciego. Me parece que no entiendo por qué no firmamos nuestras evaluaciones. ¿Por qué si yo leo un artículo tuyo no pongo, mira, lo leo y yo, si te parece que, no sé, digo, es decir, no me convencen los beneficios los beneficios del anonimato, lo que se alega como beneficios del anonimato, me parece que no compensa, digamos, las arbitrariedades que permite, la impunidad con que se hacen algunas evaluaciones. O sea, ya no le veo mucho sentido al doble ciego, me pasa eso, digamos, no.
creo, por ejemplo, que se produce el absurdo de que una revista tipo 1 puede demorar un año y medio en enviar una evaluación, y ustedes en 4 tienen que tener la tesis. Entonces, ¿cómo? Sí, ¿No? otra disyunción más, digamos, temporal en los tiempos de las evaluaciones para, digamos, los tiempos que se pueden o no se pueden tomar, digamos, las evaluaciones. No, yo me quedé pensando que, claro, no lo tenía en mente, porque obviamente estoy del lado becario de la situación, pero es cierto que muchas veces eso incluso son directivas de de nuestros directores, digamos, que saben que no es así. Pero a la vez, bueno, el sistema, viste, te pide eso, digamos, pero creo que es un sinsentido grande, y a la vez creo que es un tema para discutir y para problematizar, porque tanto, digamos, con las dos cosas que surgen, digamos, cuando se habla de esto hoy, de la investigación en humanas, en letras, que son las evaluaciones, el par subjetividad-objetividad detrás del doble ciego, eh, lo que cuenta, digamos, lo que vale una evaluación, y por el otro lado, los tiempos, digamos, los tiempos de las evaluaciones, los tiempos de las convocatorias, digamos, y con la heterogeneidad que eso tiene para los tiempos de trabajo. Y a mí lo que sí me sale, digamos, como me parece que vale la pena, digamos, como hablarlo y discutirlo, es que esos cambios, digamos, y esas estructuras están históricamente situados, digamos. Aparecieron en un momento específico, Y no fue siempre así, probablemente no sea siempre, bueno, no lo sé, digamos, pero tienen como tienen coordenadas históricas, tienen coordenadas sociales, y responde a lógicas, digamos, que están situadas. sí, Eso. bueno, muchos de los que estamos acá fuimos como testigos, ¿no? De lo que fue testigos y testigos y activos, digamos, de, de cómo se fue, de lo que pasó. Digo, hubo años en los que pasaron cosas muy buenas también, digamos, en el sistema científico argentino, quiero decir, en relación a la cantidad de gente que pudo ingresar y cómo se armaron comunidades de investigación y de grupos, quiero decir. eh, Ahora, los criterios de evaluación, eh, además de que las personas lo padecen, eh, tiene un efecto de empobrecimiento colectivo muy grande sobre el trabajo, sobre lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en una sola, digo, a mí que me interesan las escrituras críticas, digo, solo pensar esa suerte como de lengua neutra, ¿no? que piden en que las revistas, en la que algunos correctores y editores de las revistas internacionales piden que escribamos, es como plenamente contrario a la tradición, por lo menos a la tradición argentina del pensamiento crítico, que es una tradición fuertemente marcada por diferentes estilos, ¿no? Y uno se encuentra con correctores, editores, que lo que hacen es como un baño de igualación, ¿no? Y todos parece que escribimos igual, es decir, ya nadie escribe, ya nadie escribe. Quiero decir, cuando hablo de los efectos de empobrecimiento, digo, si estoy diciendo mi preocupación es la escritura y después me someto a eso, es como, bueno, a mí me produce muchísimo muchísimo malestar personal, quiero decir. Ahí diría, lean no sé si ustedes vieron el editorial que escribe Analía Gerbaudo al último número del Tacón La Brea. Léanlo porque se llama ¿Qué estamos haciendo? Es una interpelación a los investigadores. Analía hace mucho que viene pensando cosas como esta, tiene como posiciones, digo, muy, muy claras. Y después lean, si les interesa, hay un artículo que escribió Pablo Yarzum, filósofo chileno. Digo, los chilenos padecen mucho más que nosotros este tipo de cosas. Hay un artículo que no me acuerdo cómo se llama,
pero que está incluido en el libro Las Humanidades por Venir, que es el libro que compiló Sandra Contreras a partir de un congreso que se hizo acá en Rosario en el Instituto de Doble Pertenencia, y que cuando lo escuché a Oyarzún me resultó vislumbrante así su claridad porque bueno, acordaban muchos de sus argumentos, pero también porque es una persona que es alguien que tiene mucha experiencia en gestión de la ciencia, ¿no? Quiero decir, fue vicedecano de la Chile en Valparaíso, tiene responsabilidades institucionales, y él planteaba ahí como una diferencia muy crucial entre, digamos, entre las humanidades y entre los modos de evaluación de lo que uno llamaría mal llamaría las ciencias duras, y las humanidades. Y decía una cosa, para él el futuro de las humanidades, dice, las humanidades no tienen su foco en la producción, sino que lo tienen en la creación. Digamos, vinculaba el trabajo crítico al trabajo creativo, ¿no? Y argumentaba eso. Dice, bueno, el tiempo de la creación es el tiempo de la variación, decía. Entonces es un tiempo muy aleatorio. Es muy aleatorio, muy tentativo, en donde muy aeconómico, muy aeconómico. El futuro de las humanidades para él está en el retorno al ensayo, quiero decir, ¿no? El retorno a lo que el ensayo implica como práctica del saber. Y es alguien que, imagínense, digo, tiene 400 discípulos, pero no sé cuánto, porque es una persona que ha formado un montón de gente, que no tiene ninguna ingenuidad respecto de las determinaciones, los condicionamientos de los tiempos institucionales, ¿no? Yo no sé qué, tengo como un escepticismo moderado, porque también, digamos, me parece que hay instancias intermedias en las que hay mucho que hacer. El trabajo en las comisiones, el trabajo en los órganos colegiados de las universidades, ¿no? En las comisiones de doctorado, en las comisiones de maestría, bueno, en las evaluaciones a revistas, ahí digo, yo las empecé a firmar. Qué interesante, Judith, esa decisión, porque también estaba pensando que en ese anonimato no solo está como el tener que adoptar una lengua neutra, que es como todo lo ajeno a lo que nos interesa, sino también como interrumpir la posibilidad del intercambio, ¿no? O sea, creo que claro, por ejemplo, me imaginé sí, esa formulación, sí. ¿no? Como si vos firmás, hay alguien a quien ir a preguntarle o con quien seguir conversando sobre esas anotaciones, que si el nombre no está, la evaluación sí, obviamente sirve y tiene un sentido y una orientación, pero no se queda ahí, digamos. Se olvida toda esa dimensión del trabajo que tiene que ver con lo colectivo, con la construcción colectiva, con el intercambio, con el pensar con otros y con otras, ¿no? No sé qué te parece, Judith, pero podríamos abrir la conversación, por ahí alguien se quedó pensando con alguna pregunta o con ganas de comentar algo sobre tus trabajos, sobre tu recorrido, sobre, bueno, todos los temas que tratamos hasta ahora. Por favor, los invitamos a que participen. No tenemos apuro, nos podemos quedar todo lo que quieran. Tuvimos un comienzo interrumpido, así que, bueno, veremos. Bueno, para romper el hielo, me voy a sacar las ganas de preguntarle a Judith lo que quería, porque no, ahí como que hay mucho de lo que me interesa del trabajo de Judith, ¿no? Que es esta relación entre teoría e historia, digamos que es una relación que
bueno, Judith aborda de una manera muy particular. Cuando la conversábamos con Fede y Male decían, bueno, ¿no? Como que la teoría no es el marco teórico de una serie de procesos históricos que se estudian, y a su vez la teoría tampoco es el objeto de una historización, ¿no? Podríamos decir como que no está por ahí. Pero sí hay como un movimiento que a mí me parece como, no sé, como muy revelador, por ejemplo, en el trabajo de Judith sobre Paul de Man leyendo a Barthes, es que, por ejemplo, no podríamos decir un trabajo fuertemente teórico, no fuertemente teórico, no porque lea a dos escritores que teorizan, digamos, a dos teóricos, sino por el tipo de trabajo retórico que Judith hace con la lectura, ¿no? Digamos, bueno, leer un poco como Paul de Man lee a Barthes en la clave, digamos, o en el universo del pensamiento de Paul de Man y de la resistencia a la teoría. Pero ahí hay algo más, que es historizar ese vínculo, ¿no? Digamos, historizar el diálogo, ¿no? Entonces es como, está el doble movimiento, leer teóricamente un intercambio, pero leerlo en un recorrido histórico, ¿no? Digamos, no es lo mismo, digamos, y eso está, digamos, uno lo percibe muy bien en el trabajo de Judith, no es lo mismo el momento en el que Barthes llega a Estados Unidos que el momento en el que Paul de Man, digamos, escribe el libro donde compila y reformula sus impresiones sobre el Barthes que llega a Estados Unidos. Y entonces ahí están como las dos cosas, ¿no? Digamos, la teoría que podríamos decir que duda de determinadas determinaciones, pero también está la historia haciendo algo. Y eso es un movimiento que está después, cuando vos lees las periodizaciones históricas, también las lees con el ojo de la resistencia a la teoría. Bueno, voy a leer la historia y cómo esto se organiza, pero algo de esa historia va a resistir desde la clave teórica. Y bueno, por eso yo te decía, me pareció como muy revelador cuando encontré en el trabajo sobre Barthes y Paul de Man este momento, digamos, donde vos pensás la contextualización como si, algo así como que a Paul de Man se le escapó leer un Barthes contextualizado, es decir, pragmático, decís vos, ¿no? Digamos, y decir pragmático es decir performático, en el sentido de la performance del concepto teórico. Entonces ahí como que dije medio, voilà, ¿no? Digamos, el contexto también puede ser performativo, digamos, el contexto también puede ser, el contexto también puede moverse históricamente. Y eso, bueno, me parece que es algo que está ahí como una obsesión en tus trabajos siempre rondando. Yo creo que lo que ahí marcaba era cómo, digamos, cómo lo que Paul de Man hace como en su segundo movimiento, que era reconocer cómo, digamos, la incidencia digamos, que el contexto tenía, la incidencia activa que el contexto tenía sobre los dichos de Barthes, sobre, digamos, con quiénes estaba discutiendo, cómo eso explicaba un poco la performance de Barthes, a quién le hablaba, como si primero de Man olvida leer como esa actuación, leer la actuación de Barthes, entonces solo escucha lo que Barthes dice, no quiénes son sus adversarios, no con quién está discutiendo, no, y después puede leerlo un poco más performáticamente. No me acuerdo, no me acuerdo bien de lo que escribí ahí, pero me parece que era eso, como que mostraba cuánto los interlocutores y el contexto incidían sobre la propia performance de Barthes, ¿no? Yo creo que estaba diciendo eso, como el elemento como activo de ese contexto. Eso por un lado. Después, la relación con la historia es una relación que me reaparece por un montón de lados. Me reaparece con biografía otra vez, ¿no? Y se me volvió como muy clave el texto de Rancière, discutiendo con los historiadores a propósito del género biográfico, ¿no? Quiero decir, un texto que la biografía es un tema eminentemente histórico, más que literario, es un género eminentemente histórico, ¿no?
bueno, después tiene como un desarrollo literario. Pero bueno, hay esa conferencia en la que Rancière discute con las historiadores, digo, significativamente era una conferencia que los historiadores no recogían, que los historiadores especialistas en género biográfico no recogían. Y a mí se me vuelve como un texto muy, muy clave. Siempre el temor que tengo de hablar así en general es que sobre teoría, historia, es que habría que ver qué es la historia, habría que ver con qué historiador, ¿no? Tengo un amigo historiador, un amigo, muy querido, Alejandro Ujanian, que, bueno, hablamos mucho sobre biografía e historia, y él siempre me dice, bueno, para, ¿qué te crees que es la historia? ¿Qué te crees que somos los historiadores? ¿No? Quiero decir, ahí hay un montón de precauciones a que hacer, porque aparece un historiador como Carlo Ginzburg, yo no sé si leyeron el último libro, Aún aprendo, que son prefacios e introducciones muy metodológicas a cómo él escribió sus libros, ¿no? Como reflexiones muy metodológicas, y es lo más parecido que hay a un ensayista, si uno lee esos textos de Carlo Ginzburg. Entonces, ahí, ¿no? Habría que ver cada vez, como si no me arriesgaría a hablar en general, tan en general, digamos. Me parece que sería una imprudencia, es un error directamente. Bueno, no sé si alguien más tiene ganas de participar con algo, de decir algo más. Parecía ser que no. Yo tengo un pendiente. Ay, bueno. Porque Podlumne. No, ¿te acordás cuando estábamos en Chile? Y había una mesa justamente sobre evaluación y hablaban de Scopus y cosas que yo en ese momento no, digamos, algunos que se me escapaban, pero a la vez estaba la experiencia de la revista del Jardín de los Poetas que hacíamos acá y todo lo que habíamos tenido que hacer para poder indexar una revista, y vos me contabas, bueno, nosotros en Rosario decidimos que el boletín no se indexe y que hay otras revistas indexadas. Esto no es una pregunta, ¿no? En ese momento nosotras dijimos que íbamos a hacer algo. Y yo por otro lado, hablando con la gente que uno dirige, o con la gente que recién empieza a investigar, o con colegas, siempre está esa idea como que ese problema, que es un problema de políticas institucionales, claramente, y que no se puede separar de lo que es la política en las facultades o en el mismo CONICET como poroteo, ¿no? Digamos, para que se entienda claro lo que estoy diciendo. Siempre hay como un distanciamiento, como si uno fuese una víctima y no pudiese hacer nada sobre esas condiciones históricas, ¿no? De producción, de pensamiento sobre nuestro propio trabajo, y además de pensamiento y reflexión sobre nuestro trabajo, hacer algo al respecto, ¿no? Siempre parecen como dos cosas separadas, que raramente se unen. Entonces yo cuando hablaba a Federico, y vos le contestabas, pensaba, hagámoslo, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? Digo, no una revista académica, sino, no sé cómo se llama ahora, un blog, no sé cómo se llama ahora. Digo, algo desde donde se incida y se opine, ¿no? Y se opine y se intente intervenir sobre esas políticas
que nosotros ejercemos todo el tiempo. Porque vos decís, yo firmo mis evaluaciones, todos firmamos las evaluaciones. El tema es que la revista después no dice quién evaluó ese artículo, ¿entendés, Judith? Por más No, que pero vos, pedís, se supone, bueno, no sé, tampoco es que voy a confiar en no necesariamente Scopus, no sé en quién habría que confiar. no necesariamente se hace, porque eso se supone que es el doble ciego, ¿no? Pero quiero decir, si nosotros podemos, nosotros que estamos en organismos como el CONICET, en comisiones, estamos en comisiones de doctorado, estamos, digamos, armar una red más potente donde se pueda discutir eso, ¿viste? No sé, por ahí es como mi parte belicosa, ¿no? No, digo, bueno, Analía Gerbaudio Bueno, hay que hacerlo. Analía viene como, ¿no? Como con mucha posición al respecto, sus investigaciones orientadas en ese sentido. Después a mí me parece que hay también un trabajo que no es belicoso, que al contrario, que es adentro de las comisiones. Las comisiones tienen un margen de autonomía para darse reglas internas. Quiero decir, las comisiones de doctorado, ¿no? Las comisiones de doctorado, pero también las comisiones de evaluación de CONICET tienen, como digo, hemos participado en comisiones en las que hay acuerdos y la comisión decide que tal criterio, por ejemplo, darle al libro un valor que a priori no tendría. Esos son consensos coyunturales que tampoco no son gran cosa, y modifican el estado de la realidad en ese momento, ¿no? Después, bueno, nosotros tomamos como la decisión en el centro de teoría, bueno, el boletín no se indexó, el boletín sigue siendo así una revista de grupo, pero los más jóvenes necesitaron una revista indexada y armaron Badebec. Entonces ahí conviven, digamos, una lógica más anacrónica, la nuestra, y pasa que todos los jóvenes quieren publicar en el boletín, ¿eh? Quiero decir, no es que, ay, no, yo solo voy a publicar en las revistas tipo 1. La verdad que eso no lo sentimos. Todas las colaboraciones que pedimos, los dossiers que armamos, digo, la gente está muy contenta de publicar en el boletín. Y eso también es algo que hacemos, ¿no? Eso también es algo que hacemos. No sé, ¿ustedes el jardín lo indexaron? No. Ah, sí, decidieron eso. Sí, esa mesa de la que habla Ana era una mesa en la que la discusión chilena estaba mucho más avanzada. Raúl Rodríguez Freire. Sí, digo, hablaban de cosas que nosotros no entendíamos y que no sé si hoy entendemos, ¿no? Porque el sistema de financiamiento chileno es mucho más exigente, más fordista, ¿no? En ese sentido, como eso no sé si nos pasará alguna vez. Bueno, ¿alguien más tiene ganas de participar, de decir algo? Es ahora. Yo quería simplemente notar, solo un comentario muy mínimo, pero bueno, gracias Ana también por estar acá. Creo que también estas discusiones establecen un nexo muy interesante con la conversación que tuvimos con vos el año pasado también. Digo, es una preocupación que sigue estando y se va reactualizando, y me parece que hay que seguirla dando. Quiero decir que profesoras, evaluadoras como ustedes, investigadoras, se presten a esta conversación, que nosotras podamos participar y escucharlas. Para mí por lo menos ya es un montón, saber que justamente esos consensos, ¿no? En torno a cuánto vale un artículo, quién evalúa, cómo se evalúa, en realidad no están tan establecidos, y que eventualmente algo se puede hacer al respecto, ¿no? Así que por ese lado
me gusta o agradezco que la conversación vaya hacia ese lado, también como un interés de parte de los jóvenes en formación en el Centro de Teoría de La Plata, porque más allá de nuestros temas de investigación y todo, evidentemente es una preocupación para nosotros, porque bueno, de eso depende nuestro incipiente trabajo, ¿no? Así que bueno. Pero bueno, no hay nadie más para conversar. Se ve que se hizo tarde, el comienzo no fue muy convocante, lamentablemente. Pero se quedaron, ¿eh? Gracias a los persistentes, a Se pesar del quedaron, comienzo. sí, se quedaron. Yo me reía Bueno, mucho porque me pone muy, 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 muy nerviosa esas situaciones y no sabía cómo comportarme. Sí, yo la pasé mal también con eso. Pero porque además por la persona que estaba en esa situación, era como que quería decirle por favor, como ya no, bueno, ya pasó. Bueno, si nadie más quiere participar, podemos cerrar. No sé, Judith, si te quedó algo por decir. No, agradecerles muchísimo la invitación, la conversación, la dedicación sobre mi trabajo. Eso me sirve mucho me resulta muy estimulante para armar el libro, porque siempre pienso, ¿esto a quién más que a mí le va a interesar este anacronismo? Padezco mucho el anacronismo, que a la vez milito, pero lo padezco. Entonces, No, bueno, a nosotros me vino muy bien, me vino muy bien. que decía que a nosotros, nada, también nos parecía re bueno poder hablar así entre varios sobre este tema, digamos, y realizar una conversación de este estilo, porque, como decía al principio, fue re importante, digamos, como uno a veces me imagino que debe ser un poco difícil como entender y medir como los efectos de algunas cosas, digamos, como puede ser un proyecto entre varias universidades, entre 2 o 3 universidades de distintas ciudades, de distintas provincias que unen, que terminan conectando personas y poniendo en contacto gente que si no por ahí no se pondría en contacto, y eso me parece que es re destacable. Yo por lo menos veo ese efecto como muy fuerte en mí, y también veo que en los que me rodean y que se beneficiaron también de esa conexión con el litoral y con Rosario o con otras universidades, es súper fuerte y súper importante, y me parece algo para seguir sosteniendo, digamos. Y por eso esto iba un poco en esa línea también, ¿no? Así que, bueno, ya no tengo más nada para decir. Vero, ¿querés cerrar? Me toca cerrar a mí. No, bueno, agradecer de vuelta y a Judith especialmente por haber estado acá, por haber aceptado y a cada uno, cada una que estuvo acá. Y sí, digamos, coincido mucho con Fede, ¿no? Que creo que el encuentro con Judith, pero también, ¿no? Como con toda esta red de Rosario, Santa Fe, agrego Mar del Plata, bueno, nos ha recibido también en encuentros, ¿no? Sobre archivos. Bueno, me acuerdo, en ese momento creo que me autoinauguré la participación virtual en el 2016, ¿te acordás, Anita? Que no sé por qué no pude estar y participé como con un video que era medio incómodo porque claro, todos podían mirarse entre sí para allá y yo estaba fija en una pantalla. Yo no podía hacer nada, solamente podía estar así. Bueno, ¿no? Pero esos vínculos, Rosario, Mar del Plata, Litoral, me parece que fueron como muy formativos y en el sentido de marcas, así que bueno, gracias. A ustedes y a todos por quedarse, los que llegaron al final. Gracias.